Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema sistemas de fuerzas. Recordamos que estamos en nuestra materia de temas selectos de física 1 en el bloque 1 llamado estática. Bien, vamos a recordar acerca de lo que ya vimos en física 1 en tercer semestre. Vimos acerca de cómo podemos sumar vectores para encontrar un vector resultante. En este caso, recordemos, estamos viendo fuerzas. Las fuerzas son magnitudes que nosotros podemos representar de manera gráfica a través de vectores. El día de hoy vamos a estar viendo el método analítico. Hay dos formas en que nosotros podemos hacer una suma de vectores, una suma de fuerzas, encontrar esa fuerza resultante a través de este método analítico, y podemos utilizar el método del triángulo o podemos hacer uso del método de las componentes rectangulares. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Simplemente que a través del método del triángulo nosotros solamente vamos a poder resolver un sistema de fuerza que conste de dos vectores, de dos fuerzas solamente. En cambio, el método de las componentes rectangulares, nosotros podemos hacer suma de esos vectores, de esas fuerzas, cuando tenemos dos o más vectores. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Vamos a recordar acerca de las características que debe de tener todo vector. Son 4 características que debemos de tenerlas presentes, porque cuando analicemos y hagamos esta sumatoria de fuerzas para encontrar una fuerza resultante, necesitamos encontrar estos valores, estos datos. La primera característica es la magnitud, simplemente cuál es el tamaño de nuestro vector. Ya sabemos que un vector simplemente es una representación gráfica de una magnitud vectorial. ¿A través de qué? De una flecha. Entonces, característica primera, magnitud, el tamaño de esa fuerza. La segunda característica es su punto de origen, punto de aplicación, donde inicia el vector. Tenemos una tercera característica que es el sentido, que está determinado por la flecha del vector, hacia dónde va. Y la última es la dirección, representada por el ángulo que tiene ese vector, esa fuerza. Iniciamos entonces con el estudio de nuestro método analítico. Nos vamos a enfocar en el método de las componentes rectangulares, porque es el que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Para iniciar, ya conocemos que una flecha nos permite representar un vector. A su vez, ese vector lo que está representando es una magnitud vectorial. En este caso, fuerzas. Tenemos este vector. ¿Y por qué se le llama componentes rectangulares a este método? Simplemente es porque todo vector siempre va a tener dos componentes que lo integran. Un componente es denominado Y y el otro componente es denominado X. Vamos a hacer uso a partir de ahora de los planos cartesianos, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener siempre un eje X y un eje Y. Entonces, nosotros podemos descomponer este vector para encontrar sus componentes X y su componente Y. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente trazamos líneas paralelas a cada uno de los ejes donde está la flecha de nuestro vector. Entonces, una paralela al eje Y, en donde está la flecha, sería que nosotros trazáramos una línea de esta manera. Y ahora trazamos una paralela a nuestro eje X, ¿ok? Donde está nuestra flecha. Si nosotros podemos observar, en este momento, al hacer esta descomposición, encontrar estos componentes X y Y, nosotros podemos observar que se formaron triángulos. Dos triángulos, tenemos uno en esta parte y otro en esta parte. Nosotros vamos a analizar esos triángulos, que a simple vista podemos observar que son triángulos rectángulos. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque
uno de los ángulos que componen ese triángulo es de 90 grados. ¿Sí? Por eso lo denominamos un triángulo rectángulo. Entonces, todo triángulo está compuesto por tres lados. Si analizamos este triángulo, tenemos este lado que sería eje X, este otro lado que sería eje Y, y tendríamos este otro lado formado por nuestro vector, que sería nuestra hipotenusa. Y a su vez, en este otro triángulo tendríamos lo mismo, tres lados. Eje Y, eje X y la hipotenusa. Bien, entonces, recordamos que una de las características de un vector es su punto de origen. Tenemos un punto de origen y esa va a ser nuestra referencia para nosotros poder analizar este triángulo rectángulo y poder encontrar las cuatro fórmulas básicas para nosotros poder hacer uso del método de las componentes rectangulares. Entonces, partimos que este es nuestro punto de origen del vector y a partir de ahí, la unión que hay con nuestro eje X y nuestro vector, nosotros vamos a determinar que a partir de ahí vamos a encontrar la dirección de ese vector, su ángulo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer uso de las funciones trigonométricas que son aplicables a los triángulos rectángulos. Vamos a desglosar cada una de ellas para que nosotros podamos entender qué fórmulas son las que necesitamos o requerimos para poder nosotros hacer suma de vectores, suma de fuerzas a través de este método analítico de componentes rectangulares. Iniciamos entonces. Si yo quiero encontrar el seno de este ángulo, vamos a denominarles, vamos a darle un nombre a cada uno de estos tres lados. Vamos a tener, con respecto a este ángulo, el eje X, le vamos a denominar cateto adyacente. Nuestro lado, eje Y, con respecto a este ángulo, le vamos a denominar cateto opuesto. Y nuestro vector, que es nuestro tercer lado, va a ser llamado hipotenusa. Entonces lo tenemos los nombres con los que comúnmente nosotros relacionamos los lados de un triángulo con respecto a un ángulo. Bien. Vamos a analizar entonces, vamos a encontrar la primera función trigonométrica, que sería seno. Tenemos seno del ángulo, de este ángulo. Nos dice la función trigonométrica que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos la siguiente función que es coseno, que nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último tenemos la tangente de este ángulo, que nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, tenemos nuestras tres funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Bien, pero ahora para irnos familiarizando con fuerzas, que es el tema que nos compete en este curso, vamos a relacionar cada uno de esos lados con unos nuevos nombres. Nombres que van a recibir cada uno de esos tres lados. Entonces, como son fuerzas, tenemos un vector fuerza al que le llamaríamos fuerza resultante, que tiene dos componentes, X y Y. Entonces, el cateto opuesto, el eje X, lo podemos llamar Fx. Nuestro cateto opuesto con respecto al ángulo, nuestro eje Y, entonces lo podemos denominar Fy.
Y. Y vamos a sustituir entonces esta nueva nomenclatura en cada una de las funciones. Entonces tenemos cateto opuesto, que es FY, sobre hipotenusa, que es FR. Ahora tenemos cateto adyacente, que es FX, sobre hipotenusa, que es FR. Y tenemos tangente, que es cateto opuesto, que es FY, sobre cateto adyacente, que es FX. Muy bien. Entonces, a partir de ahora vamos a manejar esta nomenclatura. Y dijimos que esto nos va a servir para encontrar las fórmulas necesarias para usar en el método de componentes rectangulares. Bien, entonces vamos a encontrar esas fórmulas. Vamos con la primera. Muchas veces nosotros cuando estemos analizando sistemas de fuerzas, el valor de una fuerza, lo que vamos a querer requerir es saber qué valor tiene FY y qué valor tiene FX. O en otros casos vamos a tener ambos valores y lo que vamos a necesitar es el valor de FR. Y en otros casos lo que vamos a necesitar requerir es la dirección, el ángulo de esa fuerza. Para ello entonces vamos a utilizar primero nuestra función seno. A partir de esta función nosotros vamos a poder encontrar la fórmula con la que nosotros vamos a siempre aplicar para encontrar el valor, en este caso de FY. Porque si nos damos cuenta y observamos aquí, la componente que está involucrada en esta función es FY. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos hacer un despeje de esta. Podemos hacer un despeje donde vamos a decir, vamos a despejar FY y entonces nos quedaría que FY es igual a, vamos a quitar el FR, le vamos a quitar esta parte, se la vamos a pasar a esta otra y está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Entonces nos quedaría fuerza resultante multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestra primera fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar siempre que querramos saber cuánto vale el componente Y de un vector, de una fuerza. Vamos a encontrar ahora la fórmula para encontrar el valor de Fx. ¿Y cuál utilizamos? Coseno, porque aquí vemos que está implícito ese componente, Fx. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar Fx, vamos a quitarle Fr, está dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces nos quedaría nuestra fórmula que Fx será igual a Fr coseno del ángulo. Entonces ya tenemos nuestra segunda fórmula. ¿Okay? Segunda fórmula, que es la que siempre vamos a utilizar para encontrar el valor de una componente X de cualquier vector, de cualquier fuerza. Ya tenemos nuestras dos primeras fórmulas. Decíamos que muchas veces vamos a querer encontrar no el valor de Fy ni el valor de Fx, sino queremos encontrar el valor de Fr. Entonces, para encontrar el valor de Fr, nosotros vamos a hacer uso de algo llamado teorema de Pitágoras. ¿Okay? Un teorema de Pitágoras que nos va a permitir encontrar el valor de la hipotenusa de cualquier triángulo, rectángulo. ¿Ok? Entonces, recordemos cómo nos dice o qué nos dice ese teorema. Vamos a borrar por acá. ¿Okay? El teorema de Pitágoras nos dice que si nosotros queremos encontrar la hipotenusa de un triángulo, sería el cuadrado de esa hipotenusa y la suma de los cuadrados
de los otros lados, que en este caso es cateto opuesto más el cateto adyacente. Pero de nueva cuenta vamos a sustituir esos términos por lo que ya conocemos a partir de ahora, que son fuerzas. Entonces H es FR, entonces sería fuerza resultante al cuadrado y la suma de los lados, que sería FX, en este caso cateto opuesto FY al cuadrado, más cateto adyacente, que es FX al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Vamos a quitar ese cuadrado. Ya sabemos que para quitarlo necesitamos utilizar su operación inversa, que en este caso es la raíz cuadrada. Entonces le aplicamos raíz cuadrada a esto para ya realmente tener la fórmula que nosotros vamos a encontrar. Entonces, con esto eliminamos los cuadrados y tenemos nuestra fórmula que nos dice que FR va a ser igual. Vamos a intercambiar los términos. Recuerde que aquí no afecta el orden. Entonces vamos a poner primero FX más FY al cuadrado y su raíz. Y esta, jóvenes, es nuestra tercera fórmula. ¿Sí? Es nuestra tercera fórmula y es la que vamos a usar siempre que querramos saber el valor de FR, el valor de la fuerza resultante. Muy bien, vamos a, por último, encontrar el ángulo. ¿Sí? Ya con FR conocemos la magnitud del vector. Con FY y FX conocemos la magnitud de cada una de las componentes. Otra de las características de un vector, recordando, es su dirección, su ángulo. Muchas veces vamos a querer saber también el ángulo de ese vector, su dirección. Entonces, para ello, vamos a hacer uso de la tercera función trigonométrica que tenemos, que es tangente del ángulo. ¿Ok? Voy a borrar por acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues queremos saber el valor del ángulo. Vamos a despejar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a pasar esto por acá para que lo veamos más claro. Tangente del ángulo es igual a FY sobre FX. Entonces, despejamos el ángulo porque es lo que queremos saber. Entonces, necesitamos dejarlo solo. ¿Y cómo lo dejamos solo? Pues hay que quitarle tangente. Entonces, el ángulo sería igual. Como esto lo estamos pasando hacia el otro lado, tiene que pasar con su inverso, que en este caso sería tangente inversa o tangente menos 1, que multiplicaría el resultado de FY sobre FX. ¿Okay? Y esta sería nuestra cuarta fórmula. ¿Ok? Para saber el ángulo. Entonces esas son las 4 fórmulas que nosotros requerimos en el método de las componentes rectangulares, que es el método analítico para suma de vectores. ¿Cuánto? 2 o más vectores, dijimos. ¿Ok? Entonces esperemos que hayamos tenido claro por qué surgen estas fórmulas y entonces a partir de ahora lo que nos va a corresponder es aplicarlas.